Bueno, voy a empezar dándole las gracias a Héctor por haberme invitado a participar en este seminario. La verdad es que viendo la lista de participantes anteriores, pues me genera un gran honor y también un poco de vértigo, ¿no? A ver si estoy a la altura. Como ha dicho Héctor, este es el título de la charla, pero realmente es lo único que está en español. Voy a hablar, por supuesto, en español, pero la conferencia está escrita en inglés. Bueno. El esquema de la charla es el siguiente. Voy a empezar hablando de series de Fourier en general, ¿no? Que son, hablando de convergencia y acotación en la teoría clásica y conocida. Después nos iremos a los polinomios ortogonales de Sobolev, una introducción, y ya os contaré los tres casos que hemos estudiado. Los polinomios de Jacobi-Sobolev con medidas continuas, los polinomios de Gegenbauer-Sobolev y Jacobi-Sobolev en los que tenemos una media continua y el resto discretas, y en el caso en el que tenemos un par de medidas coherentes de medidas. Bueno, pues estamos, ¿no? Vamos a poner el contexto, vamos a poner el suelo de donde nos vamos a mover. Estamos en un espacio de medida donde tenemos una medida positiva y sigma finita. El espacio LP de mu lo denotamos como siempre, el espacio de funciones medibles, cuya norma P, definida de esta manera, es finita. Entonces sabemos que entre 1 e infinito estos espacios son espacios de Banach y si P es igual a L2 lo que tenemos es un espacio de Hilbert donde tenemos un producto escalar. Un producto escalar o producto interno que se define como la integral en el espacio del producto de las funciones con respecto a la medida en la que estamos. Si en este contexto buscamos un sistema, tenemos un sistema ortonormal de funciones, ¿no? Un sistema en el que el producto escalar pues, va a ser 1 si tenemos la misma función o 0 si el índice de la sucesión es diferente, entonces podemos definir los coeficientes de Fourier como para una función f, tomamos una función f en el espacio de Hilbert y el coeficiente de Fourier de orden k pues va a ser el producto escalar de la función con el elemento k de mi sistema ortonormal. Entonces, la serie de Fourier será la serie desde 0 hasta infinito del coeficiente de Fourier k con el elemento k. Entonces, nos planteamos decir, bueno, pues cogemos el operador suma parcial, es decir, cogemos Sn del sumatorio desde 0 hasta n de esos coeficientes de Fourier por los elementos phi k, y cuando uno pone la definición de ck de f, ¿no? Como la integral de la función por el elemento k, pues realmente lo que le queda es que esta suma parcial es la integral de f de i por kn de xi, donde kn de xi es lo que se llama el núcleo o el kernel asociado a ese sistema ortogonal, que es la suma desde 0 hasta n del producto de los elementos de nuestro sistema ortonormal en las variables x e y. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? En L2, ¿no? Cuando estamos en el espacio de Hilbert, la serie de Fourier, la suma parcial, converge a la función en la norma L2 y además el operador suma parcial está uniformemente acotado. En este caso sabemos la constante que es 1. Lo que nos preguntamos ahora es, bueno, ¿qué ocurre si en vez de estar en L2 estamos en LP? Es decir, si yo construyo una función en LP, construyo la suma parcial de la serie de Fourier, ¿no? Si tenemos convergencia en LP, y también nos planteamos si esos operadores en LP son uniformemente acotados. Realmente en L2 ocurre siempre las dos cosas. ¿Qué va a pasar en LP? Bueno, pues en LP hay un resultado que nos dice que si tenemos una sucesión de un sistema ortonormal y denso en el espacio L2, P entre 1 e infinito, 1 partido por P más 1 partido por Q igual a 1 y nuestro sistema está en los espacios LP y LQ, entonces tenemos que la convergencia en el espacio LP, la convergencia de la serie de Fourier es equivalente a la acotación uniforme antes he estado diciendo acotación, es acotación uniforme del operador suma parcial. Este resultado es muy conocido, pero voy a poner la demostración porque va a ser importante, que luego lo vamos a usar y vamos a ver lo que se necesita para poder aplicar. La implicación directa, es decir, si tenemos convergencia, ver que nuestro operador es acotado va a ser sencillo en este caso. Tenemos una función en LP, entonces pues aquí sin más que aplicar una desigualdad triangular inversa, tenemos que nuestro operador Sn de f va a estar acotado, pero va a estar acotado por una función que depende de f. ¿Qué es lo que ocurre? Que como nuestro espacio es completo, podemos usar el principio de acotación uniforme. Y al usar el principio de acotación uniforme ya nos dice que nuestro operador está uniformemente acotado. Luego ya tenemos la implicación directa. Para la implicación directa lo que necesitamos es que el espacio sea completo.
Para la implicación inversa, si tenemos que nuestro operador está uniformemente acotado, vamos a coger ahora una combinación lineal de los elementos de phi n. Cuando uno hace SN de una combinación lineal de los elementos de phi n por la ortogonalidad que hay entre ellos, resulta que la suma parcial de phi coincide con phi. Entonces, si ponemos Sn menos f, sumamos y restamos phi y nos queda Sn de f menos phi menos f menos phi. Aplicamos la desigualdad triangular, aplicamos la hipótesis de que el operador está uniformemente acotado y nos queda que la norma de Sn de f menos f es menor o igual que una constante por la norma de f menos phi. Y ahora, como nuestro sistema es denso, pues yo puedo hacer esta cantidad todo lo pequeña que yo quiera. Por lo tanto, tenemos convergencia en el espacio LP. Entonces, necesitamos, para tener la equivalencia, que sea completo o que el sistema sea denso. Vale. ¿Qué ocurre en este caso? Pues tenemos que el producto escalar que hemos definido es un producto simétrico. Quiere decir que si yo tengo dos polinomios, P y Q, si hacemos el producto escalar de xp y lo multiplico por q, es lo mismo que hacer el producto escalar que p por xq, ¿no? Da lo mismo hacer la integral de x por p por q que la integral de p por x por q, porque por eso el producto es conmutativo en este caso. El tener un producto escalar simétrico hace que se dé para los polinomios ortonormales, aquí no lo he puesto, pero estos son los polinomios ortonormales con respecto al producto escalar que estemos trabajando, hace que nuestra sucesión de polinomios ortonormales satisfaga una relación de recurrencia de tres términos, en la que los coeficientes, la sucesión de los coeficientes, pues dependerá de cada producto escalar en concreto. Y esta relación de recurrencia de tres términos lo que nos da es una forma cerrada para el núcleo, para ese kernel, que era la suma desde 0 hasta n del producto de las variables x e y de los polinomios, en este caso de los polinomios ortonormales, y nos dice que este núcleo lo podemos poner como kn partido de kn más 1, conoceremos si es necesario, para casos particulares, pues sabemos quién es caso n, pn más 1 en x, pn en y, menos pn en x, pn más 1 en y, partido de x menos y. Bueno, pues entonces lo que hemos visto antes es que podríamos poner nuestra suma parcial como la integral de la función por el núcleo. Si yo quiero acotar, porque realmente estoy viendo que en nuestros casos es equivalente ver la acotación uniforme y ver la convergencia, pues si yo tengo un buen manejo del núcleo, esto me puede ayudar mucho, ¿no? Y de hecho es lo que hizo Pollard. Pollard lo que hace es, gracias a esta fórmula, lo que hace es lo que él llamó, lo que llamamos ahora la descomposición de Pollard, que él no era tan egocéntrico y no la llamó así, ¿no? Puso el núcleo como alfa n por un T1, beta n por un T2, que ahora vemos quiénes son, gamma n por un T3. Esto lo hizo en este trabajo en el año 1948. Donde T1 de nxy va a ser 1 menos y cuadrado, el polinomio ortonormal de grado n más 1 por el polinomio Qn. El polinomio Qn es ortonormal con respecto a la medida 1 menos x cuadrado por la medida mu, dividido de x menos y. T2 es cambiando este 1, cambiando las variables x e y T3 es el producto de dos polinomios ortonormales. Entonces ahora, si llamo wi a la integral entre menos 1 y 1 con respecto a la medida mu de cada uno de estos sumandos por f, ¿no? Que si yo sumo los tres, lo que tengo es la integral de la función por el núcleo. Si queremos obtener la convergencia uniforme del operador suma parcial, no es lo mismo que obtener la convergencia de la norma de esta integral, y poniendo kn como su descomposición de Pollard, pues tenemos que esto es menor o igual que una constante módulo de alfa n, norma p de w1, módulo de beta n, norma p de w2 y módulo de gamma n, norma p de w3. ¿Cuándo obtenemos acotación? Pues desde luego nuestras sucesiones de las constantes tienen que ser buenas, porque si son malas, pues lo normal es no tener. Los polinomios Pn y Qn también tienen que verificar determinadas condiciones de acotación, y si denotamos H, la transformada de Hilbert, con el peso correspondiente, los W1 y el W2 los podemos poner como transformadas de Hilbert, ¿no? Y ahí podemos usar otras técnicas para ver la acotación. Entonces, usando esto, ¿no? Esa descomposición del núcleo en esos tres, pues se puede ver, Pollard lo vio en 1947, que si uno coge los polinomios de leyenda, es decir, los polinomios ortonormales con respecto a la medida de Lebesgue, construimos la suma parcial con los coeficientes de Fourier así definidos, entonces nuestro operador suma parcial está uniformemente acotado, o lo que es lo mismo, la serie de Fourier converge a la función en el espacio LP, si solo si P se mueve entre 4/3 y 4, es decir, consigo la acotación de todos estos elementos cuando P está entre 4/3 y 4.
Si nos vamos a los polinomios de Gegenbauer, que son los polinomios que son ortogonales con respecto a la medida de Gegenbauer, que es esta m alfa es una constante de normalización, 1 menos x cuadrado elevado a alfa, entonces construimos la serie de Fourier asociada con sus coeficientes de Fourier y en 1948 Pollard probó que si alfa es mayor o igual que menos un medio para funciones en el espacio LP asociados a esta medida, nuestro operador es uniformemente acotado, es decir, tenemos convergencia si y solo si P está entre 4 alfa más 1 partido de 2 alfa más 3, 4 alfa más 1 partido de 2 alfa más 1. Lo extendí un poco más. Si cogemos ahora la medida de Jacobi, la medida de Jacobi de parámetros alfa y beta viene dada por 1 menos x elevado a alfa, 1 más x elevado a beta. Notar que cuando alfa es igual a beta, lo que tenemos es la medida de Gegenbauer. Entonces, en este caso, tomamos la sucesión de polinomios ortonormales de Jacobi, tomamos la suma parcial asociada con sus coeficientes y en 1949 Pollard demuestra que el operador es uniformemente acotado si y solo si P se mueve entre el máximo de 4 alfa más 1, 2 alfa más 3, 4 beta más 1, 2 beta más 3 y el mínimo de esos dos valores, ¿no? Por supuesto, cuando alfa es igual a beta, estoy en el caso anterior. Más extensiones de estos resultados, pues Mackenhau en 1969 coge las medidas de Jacobi pero le mete pesos. ¿Qué pesos le mete? Pesos de este tipo. U de x es 1 menos x a la a, 1 más x a la b. Y lo que Mackenhau ve es que el operador, con estas medidas, el operador suma parcial asociado está uniformemente acotado en el espacio LP con peso u elevado a p y la medida de Jacobi, si solo si se cumplen estas condiciones. Por supuesto, si tomamos a y b igual a 0, estamos en el caso anterior, ¿no? Pero aquí mete un poco más. Más extensiones. En 1996, Chicho Guadalupe, Mario Pérez, Pacho Ruiz y Juan Luis Barona toman este producto escalar que coge la medida de Jacobi, es decir, la integral a lo largo de menos 1 y 1 del producto de las funciones y luego le mete dos deltas, una delta en 1 y en menos 1. Entonces, construimos la sucesión de polinomios ortonormales con respecto a este producto escalar, tenemos la serie de Fourier correspondiente con sus coeficientes y lo que ven es que esos operadores están uniformemente acotados si solo si P se mueve en los mismos valores que antes, ¿no? Es como si de cara a la convergencia estos valores no me aportaran mucho. Con respecto a polinomios de Hermite o de Laguerre, pues se pueden encontrar varios trabajos, yo aquí tengo puestos 3, pero seguro que hay más, uno de Generozov en el año 1968, o hay más actuales, quiero decir, desde luego estos son los primeros, y dos de Mackenhau de 1970. Con respecto a series de Fourier para funciones de Bessel, pues tenemos aquí un trabajo de 1950 de Wien y 3 trabajos de Benedek Panzone de los años 70, 71 y 72. Con esto no acabamos con las series de Fourier, es decir, cómo las construimos y qué es lo que estamos buscando, convergencia y acotación o las dos cosas. Vale. Y pasamos a hablar de polinomios ortogonales de Sobolev. Para hablar de los polinomios de Sobolev me voy a referir a este survey que en 2015 publicaron Paco Marcellán y Su on Sobolev Orthogonal Polynomials, y es que en los últimos 50, 60 años, los polinomios ortogonales de Sobolev han sido muy estudiados, se han publicado infinidad de artículos sobre ellos y en este survey lo que intentaron es poner un poco de orden, ¿no? de cuáles eran los principales, lo que ya se sabía de polinomios de Sobolev. Entonces, definimos un producto interno tipo Sobolev de dos funciones f y g, ¿no? Tenemos m más una medidas de Borel positivas en R y definimos un producto escalar tipo Sobolev como la integral del producto de las funciones con respecto a la primera medida y luego desde 1 hasta m el producto de las derivadas de las funciones de la derivada de orden k con respecto a la medida k. Entonces, esto es en general un producto interior tipo Sobolev y ahora, dependiendo de cómo sean esas medidas, estamos en distintos casos. ¿Qué 3 casos hay? Pues el primero es decir, supongamos que tenemos las m más una medidas, tienen soporte continuo. Eso es un caso en el que todas tienen soporte continuo. O bien, ¿qué puede pasar? Que la primera tenga soporte continuo y las otras, las m siguientes, estén soportadas en subconjuntos finitos. O también puede ocurrir que la última, la que va con la derivada de orden m, tenga soporte continuo, pero que las m anteriores estén soportadas en subconjuntos compactos. En estos casos,
llamamos WP, mu 0, mu m, con P entre 1 e infinito, al espacio de funciones medibles, de manera que existan las derivadas que necesitamos, la derivada hasta orden m en casi todo punto, y la norma de la función con respecto a ese espacio pues viene dada de esta manera, ¿no? Como la suma, la norma de cada derivada va con su correspondiente medida. Bien, construimos la sucesión de polinomios ortonormales con respecto a este producto interno y construimos la expansión ortogonal de Fourier, es decir, la suma desde 0 hasta infinito de los coeficientes de Fourier-Sobolev, que será el producto escalar de la función por el polinomio ortonormal correspondiente, el producto escalar tipo Sobolev, y el operador, la suma parcial, la enésima suma parcial, será definida como, en este caso le he denotado GNDF, como la suma desde 0 hasta n de los coeficientes de Fourier por el coeficiente K de Fourier-Sobolev por el polinomio ortonormal de Sobolev asociado. Si uno denota Ln como ese núcleo que era el correspondiente, ¿no? El análogo al Kn que veíamos antes, el n de xi como el producto de los polinomios en las variables x e y, entonces realmente la suma parcial, haciendo lo mismo, la podemos poner como el producto escalar de la función por ese núcleo. Entonces, nos preguntamos lo mismo. ¿Cuándo mi suma parcial, cuándo la serie de Fourier va a converger en el espacio de Sobolev WP? ¿Cuándo nuestros operadores van a ser uniformemente acotados? Y si estas dos cuestiones son equivalentes, porque igual no lo son. Claro, igual que antes, ¿no? Decir, bueno, pues de momento vas haciendo todo exactamente igual que en el caso clásico. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no usas lo mismo que usabas en el caso clásico? Bueno, pues un párrafo cogido de ese survey nos dice que una de las herramientas esenciales para estudiar las series de Fourier es la fórmula de Christoffel-Darboux. ¿Qué es lo que le pasa? O sea, el núcleo, por supuesto que lo tengo, pero la fórmula de Christoffel-Darboux lo que me da es una forma cerrada para ese núcleo. ¿Qué ocurre? Que no vamos a tener en general, sí que hay casos particulares donde tenemos fórmula de Christoffel-Darboux, no vamos a tener en general una fórmula de Christoffel-Darboux. Entonces, no me sirven las técnicas estándar para estudiar la serie de Fourier con respecto a polinomios ortogonales de Sobolev. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que nuestro producto escalar ya no es simétrico. Desde luego, si yo cojo simplemente la primera derivada, no es lo mismo la primera derivada de xp por la derivada de q que la derivada de p por la derivada de xq. Eso no es simétrico. Si no es simétrico, no tenemos relación de recurrencia de tres términos, que es la que nos produce la fórmula de Christoffel-Darboux. Ahora bien, he dicho antes, en los últimos años se han publicado infinidad de trabajos sobre polinomios ortogonales de Sobolev. Las series de Fourier es un tema muy importante en aproximación, luego tenemos que buscar la manera, ¿no?, de conocerlas mejor y de estudiarlas. Entonces, ese survey acaba con esta frase, ¿no? Acabamos este survey con una llamada a esta acción, a estudiar las series de Fourier Sobolev. Vale, entonces, repito que tenemos un producto escalar tipo Sobolev, en este caso tenemos dos funciones, tenemos m más 1 medidas y lo que puede pasar es que todas tengan soporte continuo. En ese caso hemos estudiado el caso en el que cojo la medida k, va a ser la medida de Jacobi de parámetros alfa más k, beta más k. Es decir, la derivada cuando cojo las derivadas de orden k voy a ir con la medida de parámetros alfa más k, beta más k. Y también hemos estudiado el caso en el que las dos primeras, que tienen soporte continuo, forman un par coherente de medida y el resto son cero. Hemos estudiado el caso en el que la primera tiene soporte continuo y el resto están soportadas en subconjuntos finitos. En este caso hemos visto dos. Uno en el que tenemos la primera medida, la medida de Eigenbauer, más dos deltas, en 1 y en menos 1. La segunda medida, que es la que corresponde con la primera derivada, son dos deltas, en 1 y en menos 1, y el resto son cero. Y lo mismo si en vez de coger la medida de Eigenbauer, cogemos la medida de Jacobi. Medida de Jacobi, luego dos deltas y la primera derivada con las dos deltas y el resto cero. El tercer caso no lo hemos estudiado, ¿vale? El caso en el que yo creo que es Héctor el que estaba trabajando en este caso, que tiene la última medida tiene soporte continuo y el resto están soportadas en subconjuntos finitos. Vale, entonces voy a contar sin entrar en mucho detalle, porque el mayor problema de estos trabajos a veces es la notación. Bueno, en matemáticas en general muchas veces cuesta explicar bien la notación o nos perdemos mucho en la notación si uno no está habituado a ella. Vale, pero voy a contar los tres casos. El primer caso que voy a contar es en el que tenemos todas las medidas con soporte continuo
Vamos a ver polinomios de Jacobi-Sobolev. Denotamos mu alfa beta a la medida de Jacobi. 1 menos x elevado a alfa, 1 más x elevado a beta. Y voy a denotar Pn de alfa beta, de aquí en adelante, la sucesión de polinomios ortonormales de Jacobi. De estos polinomios se saben muchas cosas, ¿vale? Que son, pues, por supuesto, son ortonormales, así los cojo. Y sabemos que la derivada de orden k del polinomio de Jacobi de grado n, pues por supuesto tiene que ser un polinomio de grado n menos k, porque si lo derivo k veces, pues me tiene que quedar en un polinomio de grado n menos k, pero sigue siendo un polinomio de Jacobi, en este caso, de parámetros alfa más k, beta más k. Esta CNK sabemos quién es, pero no la he puesto, ¿no? Por no poner más cosas. Entonces, en este caso hemos definido el siguiente producto tipo Sobolev. Cogemos desde 0 hasta 1, integral entre menos 1 y 1 de derivada de orden k con respecto a la medida de parámetros alfa más k, beta más k, con alfa y beta mayores que menos 1. Entonces, en este caso, si construimos la sucesión de polinomios ortonormales con respecto a este producto escalar, pues a este producto tipo Sobolev, pues es fácil ver, ¿no?, que estos polinomios realmente son polinomios de Jacobi, por supuesto, con una constante que conocemos, pero que no la he puesto, y entonces la derivada de orden k de estos polinomios vuelven a ser polinomios de Jacobi. Claro, estas constantes no las pongo, pero son importantes, porque luego me van a afectar en la acotación, pero bueno. Denoto en este caso WPM alfa beta, el espacio de funciones medibles en el intervalo menos 1, 1, que existan las derivadas hasta orden m en casi todo punto y la norma de esta manera. Entonces, si denotamos al operador suma parcial Sn alfa beta m, ¿no? Esta m es lo que me dice que llego hasta la medida m, como siempre, coeficientes de Jacobi, coeficientes de Fourier-Sobolev, en este caso, ¿no?, que vienen dados por el producto escalar, por el polinomio ortonormal correspondiente. Entonces, hemos estudiado la convergencia de estas series y esta convergencia fue publicada, este trabajo fue publicado en 2019 en la revista Integral Transform and Special Functions. ¿Qué demostramos aquí? Pues que si tenemos una función en este espacio de Sobolev con alfa y beta mayores que menos 1, m no lo cojo 0, porque si lo cojo 0 pues son los polinomios de Jacobi normales y no tiene mucha gracia. Entonces nuestro operador está uniformemente acotado, nuestro operador suma parcial está uniformemente acotado si y solo si P se mueve en este rango. 4 alfa más m más 1, 2 alfa más m más 3, 4 beta más m más 1, 2 beta más m más 3 y el mínimo de estos dos. Fijaros que es como la que manda es la última medida, ¿no? La que me marca el rango del parámetro es la última medida. En este caso tenemos que nuestro sistema de polinomios es denso en el espacio de Sobolev y nuestro espacio es completo. Entonces, por ese resultado que hemos visto al principio, en el que he puesto incluso la demostración, sabemos que si tenemos que tener convergencia uniforme, que tener acotación uniforme es lo mismo que tener la convergencia en el espacio correspondiente. Es decir, tenemos que nuestra serie de Fourier converge a la función en la norma cuando P se mueve en ese rango de valores. En este caso sí que se había estudiado un caso particular, cuando m es 1, es decir, quedarme en la primera derivada. En un trabajo en 2013 de Paco Marcellán, Yamilet Quintana y Urieles, ven que hay convergencia de la serie de Fourier cuando P se mueve en este rango, ¿no? Pero nuestro resultado, aparte de ser más general, porque llega a m medidas, pues está más completo. Es un sí, solo sí, no. ¿Ideas de la demostración? Bueno, pues tomamos la suma parcial, o sea, aquí va a ser a lo bruto, decir, bueno, pues tengo que montarme mi suma parcial y voy a ver si la consigo acotar. Y lo que ocurre, claro, no voy a ponerlo todo, repito que a veces la notación asusta demasiado, entonces para acotar la norma de esta suma parcial voy a tener que acotar cosas de este tipo. ¿Qué son estas cosas? Pues vamos a tener unas sucesiones que van a ser fundamentales, ahora hablo de ellas, BJ, alfa, beta, K, F de K. Esto va a ser el coeficiente de Fourier-Jacobi, el clásico, con respecto a los parámetros alfa más K, beta más K, de la derivada de la función K. Perdón, la derivada K de la función, perdón, por el polinomio PJ menos L, alfa más L, beta más L. Entonces, tenemos que ver que las normas de estas cosas son menores o iguales que C por la norma de la derivada de la derivada Késima en el espacio LP parámetros alfa más K, beta más K. Bien. Estas sucesiones van a ser fundamentales. ¿Qué forma tienen estas sucesiones? En estas sucesiones pues entran en juego
todas estas constantes de las que no he hablado, porque es que si no queda muy fea la presentación, ¿de acuerdo? Vale. Estas constantes van a ser de esta forma, 1 partido de j más 1, 2m menos k menos l y luego un desarrollo, ¿no?, en infinito. ¿Qué pasa aquí? Que va a depender mucho de este valor, ¿no? Si esta realmente es mayor que 2, no me va a dar problemas, pero si es 1 o 0, ya me va a dar problemas. ¿Por qué? Porque yo lo que hago en cada una de estas, ¿qué voy a usar? Yo voy a usar que la asintótica de la norma de los polinomios de Jacobi, que la tengo, eso es perfectamente conocido, ¿no? Que entre 1 y 4 alfa más 1, 2 alfa más 1, asintóticamente se comporta como 1 y si no, pues ya me da problemas, ¿no? Esto al final se traduce en que mi norma se comporta bien entre los valores buenos de 4 beta más 1, o sea, perdón, 4 alfa más 1 partido de 2 alfa más 3 y 4 alfa más 1 partido de 2 alfa más 1. Realmente aquí lo he puesto así porque he supuesto que alfa es el mayor, ¿vale? Da igual, uno tiene que ser el mayor, tampoco es muy grave. Bueno, en ese caso, cuando uno coge los coeficientes de Fourier y aplicamos aquí, ¿no?, pone la definición y aplicamos la desigualdad de Holder, nos queda que este coeficiente de Fourier es menor o igual que una constante por la norma de la derivada de k, de la derivada de orden k de la función en el espacio LP, alfa más k, beta más k, por la norma del PJ menos k, alfa más k, beta más k, la norma en el espacio LQ. Y aplicando otra vez esta asintótica, llegamos a esta desigualdad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si realmente esto se comporta como 1 partido de j más 1 al cuadrado, esto no da problemas porque la serie es convergente, aplicando la desigualdad de Holder acoto esta cantidad y con la asintótica de la norma de los polinomios ortonormales acoto esta cantidad. ¿Cuándo viene el problema? El problema viene cuando este numerito es 1 o cuando este numerito es 0. ¿Por qué? Porque esta, ya si yo digo, vale, toda esta parte la puedo acotar igual, ¿de acuerdo? Pero ¿qué me ocurre con esta? Que se me va a infinito porque la serie no es convergente. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues en ese caso tenemos que usar consecuencias de teoremas de transplantación de Mackenhau y teoremas de acotación uniforme con pesos de Mackenhau. ¿Qué son los teoremas de transplantación? Os voy a poner un caso muy particular, pero es un poco la idea. Bueno, luego, sí, lo voy a poner ahora. Vale, entonces, esto es un más, ya he visto que aquí hay una rata. Imaginaros que yo tengo que acotar la norma de cosas de estas. Repito, esto es un más, si no, no tendría problemas. Vale, tengo que acotar la norma de cosas de estas. Y aquí tengo este numerito. Vale, pues voy a definir este operador. Este operador que, fijaros, no es una serie 1 partido j más 1, pero esto no es una serie de Fourier por varias razones. Una, desde luego, por esto, pero es que otra, los parámetros son diferentes, ¿no? Y aquí he puesto un caso en particular, pero incluso puedo encontrar casos donde son todavía más diferentes, incluso los grados, pero bueno, los parámetros son diferentes. Luego, esto no es una serie de Fourier, ya no solo por esta constante. Bueno, pues no es difícil ver que realmente, cuando cojo este operador raro que acabo de construir, lo aplico a la suma parcial normal de Jacobi, resulta que lo que me da es ST1 de f de x, es decir, esta cosa que era lo que yo quería acotar en la norma. ¿Qué hacen los teoremas de transplantación tipo Mackenhau bajo determinadas condiciones? Pues que la norma de esos operadores que no son series de Fourier, que tienen es la transplantación, como que hay un desencaje entre los coeficientes y los polinomios. Sí, bajo determinadas condiciones, bajo determinadas hipótesis, sí que cumplen propiedades de acotación. Entonces, lo que haces es decir, bueno, pues si yo tengo el operador que quiero acotar, lo pongo como ese operador de Mackenhau aplicado a la suma parcial. Si yo demuestro estas cosas, pues esto es menor o igual que la norma de la suma parcial y por los teoremas de acotación uniforme, aunque hay otra rata, eso está acotado. O sea, ya hay que hilar más fino. No sé si os habéis quedado un poco con la idea, ¿no? No es sencillo, pero es que a veces no cuesta más escribirlo y yo creo que confunde más que esto, ¿no? La cuestión es ir a buscar operadores que Mackenhau, ¿no?, que con técnicas similares a las que usó Mackenhau, hemos conseguido ver que son acotables. Vale, entonces vuelvo. Para las condiciones necesarias, es decir, ya hemos probado, se supone que hemos probado, ¿verdad?, que
si tenemos acotación, entonces nuestro parámetro P tiene, que es cuando P se mueve entre este rango, tenemos acotación. Eso ya lo hemos visto. Ahora vamos al revés. Suponemos que el operador está acotado, vamos a ver que P se mueve en este rango. Vale, pues para eso, si pongo el coeficiente de grado n por la norma de Qn, eso es lo mismo que la norma de Sn menos Sn menos 1. Y por la hipótesis eso está acotado. Entonces, usando un trabajo de 2018 de Paco Yamilet y José Manuel Rodríguez, se ve que el producto de las normas de esos polinomios en WP y WQ está acotado y no es difícil deducir que entonces esas normas son equivalentes. Luego, usando la asintótica de las normas en LP, lo tenemos. Vale. Entonces, este caso, en el caso en el que tenemos todas las medidas con soporte continuo y todas son medidas de Jacobi, lo tenemos. Nos vamos al siguiente caso. El siguiente caso es estudiar las series de Fourier con respecto a polinomios ortonormales de Jettenbauer-Sobolev. En este caso, el producto interno tipo Sobolev que construimos es el siguiente. Entre menos 1 y 1, FG con respecto a la medida mu alfa, la medida mu alfa es esta constante por la medida de Jettenbauer, más m por 2 deltas en 1 y en menos 1, más n, 2 deltas para las derivadas en 1 y en menos 1. WP es el espacio de medidas, el espacio de funciones medibles en menos 1, 1, de manera que existan las derivadas en 1 y en menos 1, y la norma en WP viene dada de esta manera. Entonces, construimos la sucesión de polinomios ortonormales de Bauer-Sobolev, construimos la suma parcial, ¿no? Construimos el operador suma parcial y lo que hemos probado es que ese operador suma parcial está uniformemente acotado si y solo si P se mueve en esos valores. 4 alfa más 1, 2 alfa más 1, 2 alfa más 1. Esto cuando M es 0 y N es 0, cuando N es 0 estoy en el caso de Chicho, Pacho, Mario y Juan Luis y cuando los dos son 0 estoy en el caso de Bauer normal. ¿Qué hemos visto aquí? Pues que, claro, yo quiero ver qué pasa con la convergencia, si esto es equivalente a la convergencia del operador o no. Bueno, pues lo que ocurre es que sí, el espacio de polinomios en este espacio de Sobolev sí que es denso, eso hace que cuando tengo convergencia, cuando tengo acotación uniforme voy a tener convergencia, es decir, cuando P se mueve en ese rango voy a tener convergencia. Bueno, estos resultados aparecieron publicados en 2018 en la revista Sigma. Y luego veremos qué pasa con la implicación contraria. ¿Cómo hemos demostrado esto? Pues la implicación directa se ve usando la desigualdad tipo Cohen que probaron Paco Marcellán y Fezullajo en el año 2013, que podéis encontrar en este trabajo. Y para la implicación inversa lo que se hace es usar esta fórmula de conexión. Fórmula de conexión que fue estudiada en estos dos trabajos. Tenemos una sucesión a n4, 1 menos x cuadrado al cuadrado por los polinomios de Regenbauer clásicos, en este caso en grado n-4, parámetro alfa más 4. Otra sucesión de constantes, 1 menos x cuadrado, polinomios de Regenbauer-Sobolev, grado n-2, parámetro alfa más 2. Y otra sucesión, polinomio de grado n, parámetro alfa. ¿Qué tenemos que ver? Acotar esta suma parcial, para eso manejar, ¿no? Acotar bien el núcleo. Entonces, en este caso, el n de xy, el núcleo correspondiente a los polinomios ortonormales, y nuestro objetivo es acotar esto. Pues para acotar todo esto tenemos aquí como 3 sumandos, voy a empezar acotando la norma en LP. Cuando uno acota la norma en LP, Gn de f es el producto escalar de Ln por f, el producto escalar tipo Sobolev. Aplicamos desigualdad triangular y me queda que tengo que acotar estas 3 pedazos integrales. Pues con paciencia, cada una, tal vez la más complicada sea esta primera. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no? Cuando uno, usando la fórmula de conexión, o sea, nuestro objetivo es, yo tengo el núcleo en función de los polinomios de Regenbauer-Sobolev. Los polinomios de Regenbauer-Sobolev los pongo en función de los polinomios de Regenbauer clásicos. Bueno, pues una vez que uno hace todo eso, lo que le queda es que tengo que acotar cosas de este tipo, ¿no? ¿Qué vamos a usar aquí? Pues vamos a usar desigualdades de Holder cuando estas constantes no me dan problemas, es decir, cuando son del tamaño 1 partido de k más 1 al cuadrado. Y si no, pues tendré que usar teoremas de trasplantación de Mackenhau y consecuencias de ellos, ¿no? Además de teoremas de acotación uniforme. Y entonces, usando esas herramientas, nos queda que tenemos la primera desigualdad, o sea, de esta me he ido a esta y solo estoy en esta.
todavía me quedan 4. Pero bueno, las otras 4 son fáciles, se usan usando el trabajo que he nombrado antes, bueno, no he nombrado, pero sí que lo he escrito, de 1999, de Anna Fourquier, Paco Marcé, Angels y Lenker. Ahí estudian estos polinomios y ven que el núcleo, cuando lo evalúan en X y en 1, está acotado de esta manera, en -1 también, ¿no? Las derivadas parciales. Y entonces, si P está entre estos dos valores, pues es fácil ver que esas dos integrales de aquí me funcionan bien. Entonces, si ya tengo las 3, tengo esta y me faltan estas 2. Y para probar estas 2, pues también uso unas asintóticas que prueban en ese trabajo y la desigualdad de Hall. Y usando esas herramientas, no es muy complicado ver que se cumplen. Repito, he dicho que en este caso los polinomios son densos, luego tengo que efectivamente, cuando P está en ese rango, tengo convergencia. ¿Qué pasa al revés? Que no lo sé, ¿no? Que haya convergencia quiere decir que el operador esté uniformemente acotado. Pues no tiene por qué. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestro espacio no es un espacio completo. Y si nuestro espacio no es un espacio completo, pues esa implicación, si no es un espacio completo, no puedo usar el principio de acotación uniforme. Entonces, no puedo asegurar que esa implicación sea cierta. Aquí tenemos un contraejemplo de que realmente no es un espacio completo. Para que sea completo, tengo que ver que toda sucesión de Cauchy es convergente. En este caso, si construimos esta sucesión de funciones y luego la función nula, entonces está claro que mi sucesión de funciones en la norma LP converge a la función f, a la función nula, luego toda sucesión convergente es de Cauchy, es decir, fn es de Cauchy en LP. Ahora cogemos esa sucesión de funciones en 1, esa sucesión de funciones en -1, es la derivada en 1 y la derivada en -1. Y nos salen las sucesiones 0, 2 partido de 1 más 4 en el cuadrado, -1 y esta sucesión. Todas estas 4 sucesiones son sucesiones de Cauchy. Claro, si Fn es una sucesión de Cauchy en LP y estas 4 son sucesiones de Cauchy, pues mi sucesión es una sucesión de Cauchy en el espacio de Sobolev. Sin embargo, no hay convergencia. Fn no converge a F. ¿Por qué? Por este elemento de aquí, ¿no? Esto sí que se va a 0, esto sí que se va a 0, esto sí que se va a 0, pero esto me da -1. Luego, realmente no hay convergencia. He construido una sucesión de Cauchy en el espacio de Sobolev que no es convergente. Luego, no es un espacio completo. Entonces, en principio, esa equivalencia, ¿no? Esa implicación no la puedo demostrar. De manera muy similar, hemos estudiado los polinomios de Jacobi-Sobolev, es decir, en este caso, en vez de coger aquí la medida de Gedenbauer, coger la medida de Jacobi. Las cosas sí que se complican un poquito más, pero bueno, Qn alfa beta es una sucesión de polinomios ortonormales con respecto a ese producto interno, construimos la serie de Fourier y en este caso la fórmula de conexión que necesitamos pues es más complicada, ¿no? La otra tenía 3 términos, encajaba todo muy bien, esta pues es un poquito más complicada, pero es un poco la misma idea, ¿no? Tenemos aquí las sucesiones, que hay que manejarlas muy bien, y aquí lo mismo, pues se ve que el operador está uniformemente acotado cuando P se mueven estos parámetros, por supuesto cuando alfa y beta son iguales, estoy en el caso anterior. Tenemos densidad en WP en el espacio de Sobolev y tenemos acotación, luego tenemos convergencia, pero lo mismo que antes, nuestro espacio no es completo. Si no es completo, no puedo asegurar que si tengo convergencia, tengo acotación. Es más, cuando yo conté esto en la Carlos III, en el congreso que dijo Héctor, José Manuel Rodríguez se puso en contacto conmigo y me dijo, bueno, igual no es completo, pero no tiene que estar cerca. Yo creo que esa implicación se tiene que dar. Yo creo que el principio de acotación uniforme, que es lo que necesitamos, se tiene que dar. Y entonces me fui unos días a Madrid con él y empezamos a estudiar este espacio, ¿no? Entonces, antes de estudiar, o sea, lo que quiero saber es el tamaño de este espacio. Doy unas definiciones, no voy a entrar aquí mucho en los detalles, pero si tengo un espacio métrico, digo que un subconjunto de X es denso en casi ningún punto si el interior de la clausura es vacío. Digo que el conjunto es de primera categoría si es unión de conjuntos densos en casi ningún punto. Un subconjunto es de segunda categoría si no es de primera categoría y es residual si su complementario es de primera categoría. Si uno piensa en un ejemplo, pues si ponemos X en los números reales, el conjunto de los naturales es denso en casi ningún punto, en R,
El conjunto de los racionales es de primera categoría porque lo puedo poner como unión de conjuntos densos en casi ningún punto. El intervalo 0,1 es de segunda categoría y el R menos los racionales es residual y de segunda categoría. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, hay un teorema más débil, el principio de acotación uniforme, que es un poco más débil, que no exige que el espacio sea completo, sino que basta con que sea de segunda categoría. Es decir, ¿no? Esta es la formulación del principio de acotación uniforme, que si tenemos al conjunto de X donde los operadores están acotados, si este conjunto es de segunda categoría, entonces el operador es uniformemente acotado. Es decir, podemos usar el principio de acotación uniforme. Y realmente nosotros creímos que nuestro espacio WP iba a ser de segunda categoría, pero lo cierto es que lo que demostramos es que es de primera categoría. Luego, no quiere decir que la implicación sea falsa, pero no, de momento no lo podemos probar. Bueno, esto es de demostración que me lo voy a contar. Vale. Y el último caso que estudiamos es el de pares coherentes de medidas. Entonces, en este caso, partimos de dos medidas positivas de Borel, con soporte en intervalo AB, y el producto escalar tipo Sobolev de dos funciones, pues va a ser el producto de las funciones con respecto a la primera medida, más lambda positivo, el producto de las derivadas de las funciones con respecto a la segunda medida. Llamamos P sub n a la sucesión de polinomios ortogonales con respecto a la primera medida y T sub n a la sucesión de polinomios ortogonales con respecto a la primera medida, o sea, perdón, a la segunda medida, a la medida que corresponde a las derivadas. Entonces, en 1991, Isserles, Koch y Norset definen el siguiente concepto. Mu0, Mu1 forman un par coherente de medidas si existen constantes no cero, A sub n, B sub n, de manera que podemos poner los polinomios ortogonales con respecto a la segunda medida como combinación lineal de las derivadas de los primeros, es decir, A sub n derivada de P sub n más 1, B sub n derivada de P sub n. Unos años más tarde, Menger, en 1997, demuestra que si yo tengo dos medidas que forman un par coherente de medidas, entonces al menos una de ellas tiene que ser o una medida de Jacobi o una medida de Langer. Es decir, que los pares coherentes de medida están perfectamente definidos. Los pares coherentes de medidas de Langer son los siguientes. Tomamos la primera medida, x menos y, con x menos un valor, x alfa menos 1, e a la menos x, y la segunda medida, la medida de Langer. Si sí es menor que 0, entonces tomamos alfa mayor que 0 y si sí es 0, alfa mayor que menos 1. El segundo caso de pares de medidas de Langer es pares coherentes, es que la primera medida sea la medida de Langer y la segunda sea x alfa más 1 e a la menos x, x menos y, más m por una delta en sí. Si sí es menor que 0, alfa es mayor que menos 1 y m es mayor o igual que 0. Y el último caso es en el que la primera medida es la exponencial de menos x más m por una delta en 0 y la segunda es la exponencial de menos x. ¿Qué ocurre con los pares coherentes de medidas de Jacobi? Pues cogemos la medida, ¿no? Mu alfa beta es la medida de Jacobi de siempre, 1 menos x elevado a alfa, 1 más x elevado a beta. Tomamos alfa mayor que menos 1 y beta mayor que 0 en este caso. Entonces vamos a tener dos tipos. Tipo 1 es en el que la segunda medida, la mu1, es una medida de Jacobi y dependiendo de cómo sea alfa, mu0 será de la siguiente manera. Si alfa es mayor que 0, mu0 va a ser si menos x, 1 menos x elevado a alfa menos 1, 1 más x elevado a beta menos 1, con si mayor o igual que 1. Si alfa es igual a 0, la primera medida va a ser 1 más x elevado a beta menos 1 más m de una delta en 1. Y si alfa está entre menos 1 y 0, la primera medida va a ser la medida de Jacobi de parámetros alfa, beta menos 1, ¿no? Esta es la razón que tomamos siempre beta mayor que 0. Y hay un tipo 2 que dice que si la primera medida tomamos la medida de Jacobi de parámetros alfa, beta menos 1, la segunda medida que sea 1 partido de si menos x, 1 menos x alfa más 1, 1 más x beta más m, una delta en sí, con si mayor o igual que 1 y m mayor o igual que 0. Notar que si sí es 1 y m es 0, lo que tenemos es un par coherente de medida del tipo 1. Entonces, nosotros vamos a estudiar las series de Fourier-Sobolev con respecto a polinomios ortonormales con estas medidas, pero sin este sumando, ¿vale? Con este sumando no nos ha de converger. Ahí hay una serie que no sabemos controlar. Vale.
Denoto W01P al espacio de funciones medibles, tal que existe la derivada en casi todo punto y la norma es finita, y Rn la sucesión de polinomios ortonormales con respecto a esas medidas. Gn de f, el operador suma parcial correspondiente. ¿Vale? En este caso, EK de f va a ser los coeficientes de Fourier-Sobolev. Y nos preguntamos lo de siempre. ¿Cuándo G sub n es convergente? ¿Cuándo estos operadores son uniformemente acotados? Y si son estas preguntas equivalentes. La respuesta a estas preguntas fue demostrada en este trabajo que se publicó el año pasado, en 2021, en la revista Integral Transform and Special Functions. Vamos a tener, en este caso, si tenemos un par coherente de medidas de Jacobi tipo 1 o tipo 2, pero con m igual a 0. Entonces, el conjunto de polinomios va a ser denso en ese espacio y además es un espacio completo. Eso hace que la respuesta a la tercera pregunta sea que sí, ¿no? Esas dos preguntas son equivalentes, por lo tanto, comprobar una tenemos la otra. Y esta demostración está basada en este trabajo de José Manuel Rodríguez, Álvarez, Romera y Pestana del 2002. ¿Qué hemos demostrado? Pues que en el caso de pares coherentes de medidas de Jacobi tipo 1, estamos en el tipo 1, el operador es uniformemente acotado, tenemos convergencia en la serie de Fourier, si y solo si se cumplen estas dos desigualdades. Para la demostración, ¿qué es lo que necesitamos? Si Rn son los polinomios ortonormales de Sobolev, Meyer y Piñal en 1999 demuestran que podemos escribir Rn menos A sub n menos 1. Qn menos 1, Qn son unas normas que no voy a estar poniendo, pero no voy a poner quiénes son. Por el polinomio de grado n menos 1, donde A sub n es del tamaño 1 partido de n cuadrado, lo podemos poner como una constante que la tengo controlada por los polinomios es un polinomio de Jacobi de parámetro alfa menos 1, beta menos 1. Y cuando derivamos esta expresión, las derivadas, me queda también, pues aquí me aparecen más constantes, claro, al derivar, y me queda el polinomio de Jacobi grado n-1, parámetros alfa beta. Entonces, con estos resultados, lo que tenemos es que el coeficiente de Fourier-Sobolev asociado, que lo he denotado en este caso por ENDF, cuando alfa es mayor que 0 lo podemos poner como constante, polinomio de Jacobi clásico de esta función, constante, coeficiente de Jacobi clásico para esta función, parámetros alfa menos 1, beta menos 1, coeficiente de Jacobi con respecto a los parámetros alfa beta de la derivada y A sub n menos 1 el coeficiente no justo anterior. Pero el A sub n menos 1 es muy bueno, que es como 1 partido de n. Si alfa está entre menos 1 y 0, pues la cosa es un poquito más larga, pero es la misma idea, ¿no? O sea, al final nuestra idea es, usando estas igualdades, poner nuestros coeficientes de Fourier-Sobolev en términos de los coeficientes de Fourier-Jacobi. Y en ese caso, nuestro operador suma parcial para alfa mayor que 0, ¿vale? Expuesto solo esto, nos queda de esta manera. Fijaros, coeficientes de Jacobi, polinomio de Jacobi, coeficiente de Jacobi, polinomio de Jacobi, coeficiente de Jacobi-Sobolev, polinomio de Jacobi, ¿no? Aquí hay un juego, ¿no? Aquí va a haber 6 sumandos que tengo que manejar. ¿Qué necesito para manejar estas cosas? Pues necesito la desigualdad de Holder y ver que los coeficientes de Jacobi clásicos van a ser menores o iguales que están acotados por la norma de la función. La asintótica de la norma de los polinomios ortonormales de Jacobi, que esto es una norma, son norma de los polinomios de la fórmula, los polinomios de Jacobi obtenidos a partir de la fórmula de Rodríguez, tenemos que son de este tamaño. Mis coeficientes de Fourier-Sobolev, que también los voy a poder acotar por la función, la norma de la función en el espacio de Sobolev. Mis polinomios ortonormales, que son menores o iguales, ¿no? A través de se comportan muy parecido a los polinomios de Jacobi, y esta QK, que también no entro en ello, pero lo tengo controlado. Y con esto, pues lo que hacemos es lo de siempre, usar la desigualdad de Holder cuando puedo, pues en este caso no me da problemas, en este caso como es K cubo no me da problemas, K cubo no me da problemas, K cuadrado no me da problemas, K a la cuarta no me da problemas, pero aquí me da problemas, pues necesitamos teoremas de trasplantación de resultados de trasplantación de Mackenhaupt con secuencias y teoremas de acotación uniforme con pesos de Mackenhaupt.
Para las condiciones necesarias, pues en ese caso, cuando uno toma la norma del coeficiente por el polinomio de grado n, usando la hipótesis, esto es gn de f menos gn menos 1 de f, tenemos la acotación y entonces por el principio nuestro espacio es completo, podemos usar el teorema de Van Allen-Steinhaus o el principio de acotación uniforme, que es lo mismo, luego nuestros operadores están uniformemente acotados y entonces llegamos a que estos polinomios están acotados y tenemos las condiciones necesarias. Para el tipo 2, pues es la misma idea, un poco más complicado. ¿Por qué más complicado? Voy a pasar esto más rápido, pues porque las relaciones entre los polinomios son un poco más complicadas, ¿no? Estas son las relaciones entre los polinomios, estos son los polinomios ortonormales y estos son los de Jacobi y entonces, pues, claro, cuando uno pone la suma parcial le sale esta cosa. Pues aquí vais viendo polinomios de Jacobi, sí, es feo, es largo, pero van saliendo. Cuando tenga constantes malas tendré que usar teoremas de trasplantación y si no, pues me sirve con la desigualdad de Holder. ¿Qué ocurre si m es distinto de 0 en la segunda medida? ¿No? Ese caso que he quitado en el tipo 2, pues que me va a salir un sumando de este tipo. C partido por K y este es el polinomio ortogonal con respecto a la segunda. Bueno, esto está acotado. Entonces, esta serie en principio es divergente, no sé manejarla, no tengo, o tengo más conocimiento de esto o no sé manejarla. Y con esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención.